Buenas tardes, buenos días, mejor dicho. Soy la doctora Delgado Martín, adjunta de la Cátedra de Clínica Médica 2 del Hospital Nacional de Clínicas. Vamos a hablar entonces de hipertiroidismo. Lo primero que vamos a hacer es hacer un caso clínico, una mujer de 62 años con antecedentes de cáncer de recto curado, acudió con una enfermedad de 7 meses de evolución caracterizado por disfonía, odinofagia, intolerancia al calor y pérdida de peso. En los 3 meses previos a su ingreso se agregaron palpitaciones, tremor fino en las manos, nerviosismo y mayor intolerancia al calor. Al examen físico mostró una tensión arterial de 130-80 milímetros de mercurio con una frecuencia cardíaca de 104 latidos por minuto y un índice de masa corporal de 21 kilogramos por metro cuadrado. La paciente estaba adelgazada, la piel estaba muy fina, húmeda, tenía moderado exoftalmos bilateral y la glándula tiroides estaba aumentada de tamaño, en forma difusa, aproximadamente 80 gramos. Era asimétrica por la presencia de un nódulo de consistencia dura, no doloroso a la palpación, de bordes regulares en el polo inferior del lóbulo derecho, de aproximadamente 2 por 1,5 centímetros. Además, se palpaban ganglios linfáticos aumentados de tamaño, no dolorosos en la cadena cervical superficial. Bueno, ahora vamos a entrar en lo que es tiroides, que esto lo vamos a pasar por alto porque acabamos de hablar de hipotiroidismo y van las dos clases juntas, así que esto ya lo hablamos, son las relaciones de la tiroides, donde estaban los dos lóbulos con el istmo, más el lóbulo piramidal, que es el resabio del tirogloso, y las relaciones ya las conocemos. Vamos a la fisiología, la producción de T4 y de T3, o tiroxina y triiodotironina, regulan el metabolismo basal y afectan el crecimiento y el grado de funcionalidad de los sistemas del organismo. La unidad básica es el folículo tiroideo, constituido por células cuboidales que producen y rodean al coloide, cuyo componente fundamental es la tiroglobulina, precursora de las hormonas tiroideas. Esto es a modo de síntesis porque ya les expliqué cómo se hacían las hormonas tiroideas dentro de la tiroides. Así entonces, bueno, ocurría un almacenamiento, secreción y metabolismo de la hormona tiroidea, donde estaban las iodotirosinas, T3 y T4, más la tiroglobulina, se hidrolizaba la tiroglobulina, provocándose, esto estaba mediado por TSH y salían hormonas activas a la circulación. Todas se unen por proteínas en el plasma, que es la TBG. Muy bien. Así entonces, ¿cómo vamos a definir el síndrome hipertiroideo o hipertiroidismo? ¿Cómo lo definimos? Se define como una hiperproducción mantenida de hormonas tiroideas por la glándula tiroides. Es una tirotoxicosis que se refiere a las manifestaciones bioquímicas y fisiológicas derivadas de un exceso de hormonas tiroideas en los tejidos. ¿Cómo lo clasificamos? El hipertiroidismo con aumento de hormonas tiroideas endógenas puede ser al autoinmune, que es enfermedad de Graves o de Graves-Basedow, que es el más común, de origen tiroideo con nódulos tiroideos autónomos, hipersecreción de TSH hipofisario con un adenoma tiroideo, tiroiditis, sobrecarga de yodo, tormenta tiroidea. Y luego la tirotoxicosis por ingesta de hormonas tiroideas, que es el diatrógeno, y la hipertiroxinemia sin tirotoxicosis, que es la resistencia generalizada a hormonas tiroideas inducidas por fármacos. Así entonces, ¿cómo lo catalogamos a esto fisiológicamente para clasificarlo? Con trastornos asociados a la hiperfunción tiroidea, que es el hipertiroidismo, o con trastornos no asociados a la hiperfunción tiroidea. Los asociados a la hiperfunción tiroidea con TSH disminuida, que es la enfermedad de Graves-Basedow, o un bocio multinodular tóxico, o un adenoma tóxico, un tumor trofoblástico inducido por yodo, fármacos o algas, con TSH elevada con la resistencia pituitaria o hipofisaria a las hormonas tiroideas, y un tirofinoma o tirotrofinoma, tumor hipofisario productor de TSH, que estos son rarísimos.
Y los trastornos no asociados a la hiperfunción tiroidea está la enfermedad inflamatoria, que puede ser una tiroiditis silenta o posparto, una subaguda, que en algunos casos, ya vamos a hablar de tiroiditis en otra clase, pero la subaguda es recuerden que es una alteración tiroidea inflamatoria exquisita, donde tenemos una alteración por algún virus un mes antes, 15, 20 días antes. Por fármacos, como amiodarona interferón alfa, o una fuente ectópica de hormonas tiroideas como una tirotoxicosis facticia por toma de hormonas tiroideas, esos preparados homeopáticos que para bajar de peso, o un tejido tiroideo ectópico con un estrumo ovárico, etc. Así que son entonces estas alteraciones. La enfermedad de Graves-Basedow es una enfermedad multisistémica, autoinmune, caracterizada clínicamente por una hiperplasia difusa de la glándula tiroides, con una hiperfunción, con tirotoxicosis, una oftalmopatía infiltrativa y en ocasiones dermopatía infiltrativa. ¿Cuál es la tríada característica? Bocio, exoftalmos e hipertiroidismo. ¿Estamos? Esa es la tríada característica del Graves-Basedow. El bocio multinodular tóxico es un tipo de hipertiroidismo que puede aparecer en una fase nodular del bocio simple, cuando uno o más nódulos se pueden hacer autónomos, que hiperfuncionen y que son calientes. El adenoma tóxico, que es un nódulo tiroideo único con gran capacidad para la captación de yodo de forma independiente de la TSH, que origina una inhibición del resto de la glándula. En su historia natural, pasa por varios estados o estadios evolutivos, desde un adenoma autónomo, normofuncional, al pretóxico y al finalmente tóxico o hiperfuncionante. Esta es la enfermedad de Plummer, adenoma tóxico. Y luego vamos a dirigir a ver cuál es la prevalencia de esta enfermedad. Dentro de la población general es el 1,2%, un 0,5% que es clínico y un 0,7% que es subclínico. La incidencia, por supuesto, siempre es mayor en mujeres, 1,9%, a hombres 0,16%, y aumenta con la edad el tabaco y el déficit de yodo. Es decir, en zonas endémicas de yodo puede haber más cantidad de hipertiroidismo. Dentro de la epidemiología vemos que el Graves-Basedow es más frecuente en el 70% de las tirotoxicosis, que se da más en mujeres entre los 30 y 40 años, 10:1, y la presentación es familiar. Recuerden que cuando hay antecedentes familiares de enfermedad tiroidea tenemos que efectuar una anamnesis bien profunda. El bocio multinodular, que es la más frecuente en mayores de 50 años, porque son tiroides crónicamente estimuladas por alteraciones de crecimiento y no crecimiento, entonces se transforman en nodulares, la mayoría en las regiones endémicas, por déficit de yodo, por supuesto más en mujeres, y causante del 1/4 de las anticuerpos y de las alteraciones cardíacas por FA en mayores de 50. Y el adenoma tóxico, que se da en mayores de 40 años, también se da más en mujeres 6:1, y en regiones se da más con déficit de yodo. La clínica. Fundamentalmente tenemos intolerancia al calor, sudoración, astenia, hiperfagia y poliuria. Mixedema localizado o pretibial, hiperhidrosis, caída de cabello, onicolisis, prurito, urticaria. Los ojos se encuentran con quemosis, con irritación conjuntival, sensación de arenillas. Los signos: pérdida de peso, un bocio difuso o nodular, depende del caso que le toque, un soplo tiroideo, recordamos que, ¿cómo se llama? El soplo lo ocultamos sobre la tiroides y el registro palpable de ese soplo se llama frémito. ¿tá? Tenemos una piel caliente, húmeda, hiperpigmentada, eritrosis palmar, cabello fino, sedoso, alopecia difusa. Luego, dentro de los ojos, la retracción palpebral, no se olviden, porque hay un exoftalmos, con disminución del parpadeo, la mirada fija,
exoftalmos y oftalmoplejía. Dentro del aparato cardiovascular, la sintomatología es disnea de esfuerzo y palpitaciones. En el digestivo hay un aumento del ritmo intestinal. Puede haber cambios, antes iban cada 2 días y ahora van todos los días, o iban todos los días y ahora son 2 o 3 veces, o hacen diarrea. En el sistema neuromuscular, el nerviosismo, la hiperactividad, la irritabilidad, el insomnio y la fatigabilidad muscular están siempre presentes. Hay oligomenorrea y amenorrea, con esterilidad, impotencia, disminución de líbido. Frente a los signos en el aparato cardiovascular podemos tener una insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, soplos aórticos, FA. Generalmente los gerontes debutan, el hipertiroidismo debuta con una FA, es decir, una fibrilación auricular. Cardiomegalia, taquicardia sinusal, arritmias supraventriculares. Puede haber una disfunción hepática, puede haber un temblor distal fino, que le ponemos un papel y vemos cómo tiembla, la piel caliente, sudorosa, atrofia muscular, los reflejos osteotendinosos totalmente exaltados, puede haber ginecomastia en el hombre y osteoporosis. La clínica. La clínica del hipertiroidismo, con la tríada característica, el bocio difuso, siempre es difuso, la oftalmopatía infiltrativa, el mixedema pretibial que no está presente siempre y las acropaquias. Fíjense cómo podemos ver esos ojos, el exoftalmos, la retracción palpebral, que es lo primero que se da. Fíjense los dedos, el palillito de tambor, el edema pretibial, ¿sí? En el bocio multinodular, bueno, es característico de ustedes ya lo ven desde afuera, nomás que son nódulos, con una alteración cardíaca por fibrilación auricular, ausencia de oftalmopatía y mixedema. En los adenomas tóxicos generalmente es un adenoma, en la fase primera es un adenoma tiroideo autónomo, nódulo tiroideo palpable de 0,5 a 2 centímetros, es asintomática. La pretóxica, que es un nódulo mayor a 2 centímetros, con una clínica muy escasa, y en la toxicidad, cuando ya tengo la clínica de hipertiroidismo leve o cardiopatía. Fíjense la fibrilación auricular, la alteración en la P, no tenemos ritmo sinusal, la osteoporosis, porque la hormona tiroidea realmente desmineraliza el hueso. El diagnóstico entonces lo hacemos por la historia clínica, que es fundamental, las pruebas de laboratorio que me comprueben mi diagnóstico presuntivo, pruebas de imágenes, que lo podemos hacer con centellografía, depende qué esté palpando y qué es lo que esté buscando, y la punción biopsia con aguja fina en la medida que sean un bocio multinodular o nodular o un autónomo, que es importante descartar alguna malignidad. Así entonces, dentro de la historia clínica, la anamnesis es importantísima, la clínica, los antecedentes personales y los antecedentes familiares. Bueno, también hacemos la misma exploración que recién les conté, y acá tenemos lo que nosotros debemos ver. En la de Gress-Bassett el bocio es difuso, es un bocio 2 a 3, el exoftalmos, el mixedema pretibial. El multinodular tóxico, fíjense que lo palpan y está con aumento de consistencia, porque generalmente esto es crónico y viejo. Fíjense cómo se palpa, y este es un adenoma tóxico, que es un adenoma único, ¿sí? Y que nosotros lo palpamos. ¿Cómo lo estudiamos a estos? Primero la analítica sanguínea, donde hay un hemograma, una bioquímica con la eritro, la glucemia, creatinina, perfil lipídico, etc. Si nosotros estamos diagnosticando un hipertiroidismo, clínicamente tenemos la taquicardia, puede haber una hipertensión de tipo sistólica o hipertensión completa, además colesterol bajo. Resto nosotros lo tenemos que pedir a todo la evaluación hepática, fundamentalmente porque si tenemos que poner antitiroideos necesitamos tener un perfil hepático normal.
La función tiroidea de elección para el diagnóstico del seguimiento, la TSH, que es la tirotrofina, la ultrasensible, porque si está inhibida ya tenemos, aunque sea la primera cosa, que es un hipertiroidismo subclínico. La T4 y la T3 en una situación funcional tiroidea. Realmente debemos, si la T4 es normal, debemos pedir T3 sospechando un hipertiroidismo. Esto ya lo hablamos en los ejes, así que con una TSH disminuida y T4 libre aumentada es un hipertiroidismo, con una normal hacemos una T3 y está aumentada, es un hipertiroidismo por T3, una T3 libre normal, un hipertiroidismo subclínico, que es porque TSH está inhibida. Así entonces, el inmunológico, nosotros pedimos los anticuerpos antitiroglobulina, los antimicrosomales / antiperoxidasa, los ATPO, y los anticuerpos antirreceptor de TSH. Cuando nosotros presumimos o hemos hecho el diagnóstico presuntivo de un Graves-Basedow, los anticuerpos antitiroideos, los antiperoxidasa, están positivos en un 50 o un 80%, y los antirreceptor de TSH en un 80 o un 90%. En el bocio multinodular, los antiperoxidasas generalmente están positivos en un 20 o un 30%, y en el adenoma tóxico, generalmente los anticuerpos son negativos. Cuando queremos definir si es una tiroiditis autoinmune en fase hipertiroidea o si es un Graves-Basedow con una tirotoxicosis, porque puede ser que todavía no tenga lexoftalmos. Entonces hacemos la diferencia entre T3 y T4 cuando es totales, ¿no? Mayor de 20 es Graves-Basedow y si es menor de 20 es una tiroiditis. Entonces, cuando tenemos un bocio multinodular o nodular, hacemos la ecografía tiroidea en buenas manos para que nos pueda dirimir frente al patrón ecográfico de esos nódulos si nosotros presumimos de algo presuntamente maligno o no. Hay predisposición mayor cuando hay un hipertiroidismo con nódulos de tener un cáncer de tiroides. Entonces, es de elección cuando necesitamos localizar los nódulos, el tamaño y las características de este tejido tiroideo, el aumento del tamaño de la glándula, cuando hay lesiones nodulares intratiroideos con el diagnóstico inicial y seguimiento de las mismas. Así nosotros fíjense que este es un bocio difuso, que es un Graves, este es un multinodular, tenemos un montón de nódulos sólidos, semiquísticos, mixtos, y este es un adenoma sólido. La gammagrafía tiroidea, que lo hacemos con yodo 131, visualiza selectivamente la glándula y cuantifica la captación fraccionaria del marcador radioactivo, que es el yodo 131, y eso siempre lo solicitamos los especialistas en la medida que necesitamos saber si estamos en presencia de un hipertiroidismo o a una autonomía. Así fíjense que este es normal, este es un difuso, es un Graves-Basedow multinodular y este es el adenoma. Que generalmente cuando es un adenoma tóxico capta el adenoma y suprime el resto de la glándula. Fíjense lo mismo, pero ya en colores. La radiografía de tórax la utilizamos cuando necesitamos certificar que haya o no un bocio endotoráxico. Y bueno, y una resonancia cuando necesitamos dirimir si realmente esto es así. La punción biopsia, que lo hacemos actualmente dirigida por ecografía, ante la sospecha de algo maligno o dudas diagnósticos la hacemos. Y el tratamiento lo hacemos con farmacológico generalmente, un tratamiento con yodo 131 cuando es un bocio nodular tóxico y queremos que aparezca el resto de la glándula y a lo mejor no necesitamos cirugía. Y quirúrgico, bueno, cuando necesitamos sí o sí mandarlo a cirugía porque hay sospecha de algo de maligno, o un tratamiento con etanol inyectado cuando necesitamos, diremos, son gerontes que no pueden ir a una cirugía, bueno, y no anda con el tratamiento médico, le hacemos una alcoholización. Los tratamientos con tionamidas, que son los antitiroideos, inhiben la secreción de hormonas tiroideos, por ejemplo el metimazol, que es el que tenemos en Argentina, que es el ganantisol de Gador,
el carbimazol, que es un profármaco de metimazol, y el PTU, que es de primera elección en las embarazadas. Lo único triste es que, bueno, en Argentina no está. ¿Cómo ajustamos el tratamiento? Bueno, generalmente nosotros empezamos con una dosis entre 30 y 60 miligramos de metimazol o 400 a 600 de PTU hasta el estado eutiroideo. Posteriormente vamos reduciendo gradualmente la dosis hasta la menor posible que controle la enfermedad. Habitualmente de 10 a 15 miligramos de metimazol podemos mantenerlo en los primeros 6 meses. El periodo de tratamiento es de 12 a 24 meses y si aparece hipotiroidismo añadimos levotiroxina. Las dosis altas de antitiroideos con carbamazepina, con los equivalentes con metimazol, etcétera, para bloquear la producción hormonal, y una vez que se ha conseguido, se añade el tratamiento sustitutivo con tiroxina para suplir la función tiroidea. Es decir, sí o sí necesitamos mantenerla, porque recuerden que el antitiroideo es vociógeno, ¿sí? El tratamiento se puede mantener entre 6 y 12 meses. Los beta bloqueantes. Yo amo los beta bloqueantes, fundamentalmente el propranolol, que es en dosis de 20 hasta 80, 100 miligramos día. El atenolol es muy cardioselectivo y yo lucro con el propranolol porque es a nivel general, me inhibe el pasaje de T4 a T3 a nivel periférico, me ayuda mucho para la parte piel, etc. Y luego tenemos los tratamientos sintomáticos con excesiva actividad adrenérgica. Para eso lo necesitamos realmente al propranolol. El tratamiento con yodo 131, que puede precisar un tratamiento previo con antitiroideos y posterior la levotiroxina. ¿Dónde lo indicamos? Cuando son bóceos multinodulares tóxicos o adenomas tóxicos, donde no se puede realizar una cirugía, cuando hay un fracaso del tratamiento médico o la cirugía, o una edad superior a los 40. Y está contraindicado el tratamiento radiante en embarazo y lactancia en niños menores de 5 años, sospecha de tumor tiroideo, incapacidad para cumplir las normas de seguridad de la radiación. Los consejos del alta hospitalaria es cuando, durante la semana posterior al tratamiento, si es posible, utilice un baño independiente, en caso de usar el baño familiar, porque la dosis diremos, radiante de un hipertiroidismo, de un bocio multinodular, depende, anden entre los 8 y los 10 milicurie para un Graves Basedow y 20 a 30 milicurie para un bocio nodular o multinodular. Y sí o sí lo tenemos que aislar. Que haya que tirar la cadena 2 veces y después de cada uso. Es aconsejable mantener una ingesta abundante de agua para poder ir sacando la cantidad de radiación. Utilizar cubiertos desechables o propios hasta que los lave para ellos nada más. Evitar contactos prolongados con los niños, los gerontes, se trata de que no estén. Breves periodos de contacto cercano como un apretón de manos o un abrazo, lavar la ropa de cama, toallas y vestimenta diaria en la casa en forma separada a la del resto de la familia, evitar contacto permanente con los niños y las mujeres embarazadas, y vigilar la función tiroidea en forma indefinida a intervalo de 6 meses y en los 3 primeros años, y luego una vez al año. Así, el tratamiento quirúrgico es cuando necesitamos hacer un tratamiento, una tiroidectomía total, subtotal o total. Puede precisar este tratamiento antitiroideo previo, más 10 días antes de la cirugía, un yoduro potásico, es la solución de Lugol, y una tiroxina después. Las indicaciones de tratamiento quirúrgico son cuando son bóceos grandes o compresivos, pacientes jóvenes, fallo de tratamiento médico con radioyodo, Graves Basedow con oftalmopatía, porque cuando le damos dosis radiantes generalmente se agrava la oftalmopatía, sospecha de malignidad, embarazadas alérgicas a antitiroideos o muy sintomáticas que precisan altas dosis de antitiroideos.
Las complicaciones pueden ser hemorragias o infecciones de la herida quirúrgica, daño del nervio recurrente, laringio, causando disfonía para siempre, un hipoparatiroidismo. Debemos vigilar realmente la falla tiroidea al mes de la cirugía y cada 3 meses durante un año y cada año posteriormente en forma indefinida. En el tratamiento del Graves-Basedow, el tratamiento médico con antitiroideos es el de elección. Luego está el yodo 131 y por último la tiroidectomía subtotal o total. El de la oftalmopatía se les da corticoides, radioterapia o cirugía descompresiva. En el multinodular no hay un consenso claro sobre la primera elección, pero la cirugía tiroidea es la más indicada y el yodo 131 sí es un geronte importante. Ambas son con tratamiento antitiroideo previo para normalizar las hormonas tiroideas y no tener ningún tipo de alteraciones intraquirúrgicas. Si se propone la intervención quirúrgica, añadir levotiroxina. Esto es muy importante en el tratamiento sintomático, sobre todo de las alteraciones del ritmo cardíaco. En el adenoma tóxico es un nódulo pequeño sin hipertiroidismo que se puede optar por una actitud expectante con vigilancia o una nodulectomía o lobectomía del lado afectado, donde podemos hacer en pacientes jóvenes, en nódulos grandes, mayor de 5 centímetros, con presión de estructuras vecinas, preferencia del paciente. Yodo 131 entre 14, 20 y hasta 30 milicurie, en pacientes mayores, nódulos más pequeños, contraindicación o negativa del paciente a la cirugía. Y una inyección intranodular por vía percutánea con etanol en un volumen de 1,5 veces del tamaño del nódulo. Dentro del embarazo mantenemos al paciente en el límite superior del eutiroidismo o levemente hipertiroidea, menor dosis posible de drogas antitiroideas. Elegimos el PTU, pero bueno, en Córdoba, en Argentina no hay. Cirugía cuando hay dosis de alteraciones requeridas muy elevadas de antitiroideos, y el yodo 131 por favor está contraindicado. Los criterios de derivación a endocrinología sería una valoración inicial en todo paciente en el que detectamos un hipertiroidismo, una recidiva al suspender el tratamiento, que no responda al tratamiento antitiroideo oral, cuando haya una intolerancia o alergia a los antitiroideos en las embarazadas, oftalmos graves, previamente a la cirugía o radioyodo, la derivación a oftalmopatía, a oftalmología, cuando hay una oftalmopatía resistente al tratamiento, y derivación a urgencias cuando hay una crisis tirotóxica que hay que sospecharla si el paciente tiene fiebre elevada, taquicardia, agitación, obnubilación y coma. Entonces, los análisis de la paciente, recuerden que tenía 62 años, una TSH de 0.01 inhibida, una T4 libre de 3.42 para un valor normal hasta 1.8, una T3 total de 4.33 para un valor normal hasta 1.5. Los anticuerpos antitiroideos y antitiroglobulinas fueron negativos. No se determinó niveles de anticuerpos antirreceptor de TSH. La ecografía de tiroides confirmó la presencia de un nódulo sólido de 1.2 a 1.6 en el lóbulo derecho y ganglios linfáticos aumentados de tamaño en la cadena carotidia derecha. La gammagrafía de tiroides mostró una glándula aumentada de tamaño con un nódulo hipocaptador en el polo inferior del lóbulo derecho, siendo el resto de la glándula hipercaptante. La paciente recibió tratamiento con tiamazol, 30 miligramos una vez al día, propranolol, 40 miligramos 3 veces por día, el cual fue suspendido por la intolerancia. Se realizó una biopsia por aspiración con aguja fina, cuyo resultado fue sugerente de un cáncer papilar tiroideo. Después de 4 semanas de tratamiento, el paciente fue sometido a una tiroidectomía. El estudio histopatológico mostró un cáncer papilar tiroideo moderadamente diferenciado con compromiso de cápsula, tejido muscular y ganglios linfáticos. El cáncer de tiroides asociado a enfermedad de Graves-Basedow es mucho más agresivo en pacientes con otro hipertiroidismo, mayor frecuencia de metástasis ganglionares, la mayor agresividad
estaría dada por la presencia de TRAPS y las alteraciones inmunológicas propias de la enfermedad de Graves. Estos anticuerpos estimularían la angiogénesis, aumentando los factores de crecimiento vascular. Las alteraciones inmunológicas propias de la enfermedad de Graves podrían alterar la respuesta inmune de la persona, afectando la evolución del tumor. La conclusión: los pacientes con enfermedad de Graves pueden presentar de manera concomitante nódulos tiroideos. En estos pacientes el riesgo de cáncer tiroideo está aumentado. El tratamiento del cáncer tiroideo en pacientes con enfermedad de Graves es similar al de los pacientes eutiroideos y debe incluir la tiroidectomía total con exploración ganglionar. Se recomienda el uso de ecografía tiroideo a todos los pacientes con enfermedad de Graves, especialmente en aquellos que presentan nódulos palpables. Muchas gracias.